En la bulliciosa geografía venezolana reposa, entre montañas y ríos en el estado Lara, una ciudad con sabor colonial que ha marcado el rumbo de la historia nacional. Barquisimeto, reconocida como la capital musical de Venezuela. Barquisimeto, una ciudad con más de 4 siglos de historia. Su origen se remonta a la época de la conquista española, cuando Juan de Villegas la fundó en 1552 con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto, en honor a su ciudad natal y al vocablo indígena que significa Río de las Aguas Negras, una antesala a desafíos que la consagran como una de las principales capitales del desarrollo. La fundación de Barquisimeto vino acompañada de desafíos. La ubicación inicial no fue la definitiva, se movió hasta 3 veces debido a varias circunstancias, entre ellas conflictos con las tribus indígenas y problemas geográficos. El primer asentamiento se erigió en una terraza al norte del río Turbio, cerca de la actual población de Las Pillas de Buría, cuya principal fuente de ingreso era la explotación de las minas de oro y la plata de la zona. Sin embargo, el lugar resultó ser poco propicio para el desarrollo urbano debido a las inundaciones, las enfermedades y los ataques a los indígenas jirajaras. Estas eventualidades obligaron a que la ciudad fuese desplazada en 1556 hacia el Carabalí, de donde se vieron obligados a desplazarse ante los ataques de Pedro de Aguirre, un despiadado conquistador español apodado el Tirano Aguirre, quien incendió la naciente ciudad, obligando a los pobladores a huir y buscar nuevos rumbos en el año 1561. Juan de Villegas ubica el sector samurobano, cercano al actual distribuidor Jirajara. Sin embargo, tenían problemas por inundaciones desde el río Turbio, cuyo caudal era incontrolable por ser un canal de navegación hasta la época, hasta que en 1563 deciden subir a la planicie norte de este acaudalado, justo por detrás de la iglesia Inmaculada Concepción, y desde allí, como parte del casco histórico, comienza el crecimiento y evolución como ciudad. Juan de Villegas pues ve aquel paisaje hermoso de un río acaudalado, navegable, con aquel panorama de fondo verdoso. Le recuerda el lugar donde él nació, en Segovia. Pregunta que cómo se llama ese río, y ese río se llama Barquisimeto, con B pequeña, que significa, pues como todos sabemos, el agua turbia, el color rojiza, cenizo. Se habla de la urbe que siempre fue entendida desde el progreso, con un potencial desde el recurso humano y ordenamiento que permitió tenerla como referencia en el desarrollo del país. Puede ser una de las ciudades más importantes de Venezuela, y sobre todo por su ubicación geográfica, estando en una encrucijada de caminos. Una ciudad comercial importante del occidente de Venezuela, al tener relaciones ya por la comunicación con el ferrocarril Bolívar, con el puerto de Tucacas, y eso hace el despegue de Barquisimeto como una ciudad de comercio y de servicios. La primera zona industrial que se da en la parroquia Unión, da un empuje al desarrollo industrial de Barquisimeto. Prácticamente Barquisimeto vivía, en un momento era de los que daban los comercios, de la avenida 20 y el Manteco. Esa reapertura de la zona industrial pues provoca un cambio en la industria barquisimetana. La estancia y la hospitalidad llevan ese olor a adobe y techos de tejas sostenidas en carrizos, edificaciones coloniales con sello patrimonial que distinguen al casco histórico que resistió el terremoto de 1812 y que siguió con otros aportes arquitectónicos. Para los años 30, el estilo francesado. En los años 40, el estilo historicista, como la escuela de la Costa Rica, que es un estilo muy conservador de la época antigua, de la época colonial. En los años 50, la arquitectura moderna. A partir de ahí es que empiezan a aparecer la gran infinidad de estilos arquitectónicos, como la catedral, como los edificios superbloques, la parte residencial, la parte gubernamental. Mismo Francisco Tamayo nos decía que en Barquisimeto se gesta el venezolano por autonomacia, porque es como el resumen de toda la geografía del país que viene a parar acá a esta zona y que les gusta, que se quedan, tiene un clima agradable, no es ni tan caluroso ni tan frío, que es una ciudad con desarrollo pero que no deja de ser pueblo. Entonces son muchas características que la hacen agradable y hospitalaria.
Pero su historia no es solo importante en términos de política y religión. Barquisimeto lleva en su ADN el arte, en especial la música. Hogar de grandes maestros y creadores, es cuna de música y destreza que ha nutrido el repertorio sonoro de Venezuela con significativos aportes que la han hecho merecedora de su título de capital musical. Siendo el punto de encuentro entre el pasado, presente y futuro, Barquisimeto irradia un encanto obstinadamente atractivo, con favorables callejuelas llenas de coloridos edificios y su famoso obelisco, un representativo monumento de orgullo local, porque la ciudad irradia historia a cada paso. Uno de los espectáculos más famosos que ha caracterizado a Barquisimeto, reconocido mundialmente como una pequeña viña del mar aquí en América Latina, como lo fue el Festival de la Voz de Oro de Venezuela. Por allí pasó los mejores artistas, los grandes artistas que hoy conocemos en Venezuela, empezando por José Luis Rodríguez, Alfredo Sadel, Mirla Castellano, Mirta Pérez, Neida Perdomo. Podemos mencionar mucho. Las voces más grandes de los artistas nacieron en ese escenario que hoy llamamos el complejo ferial, específicamente el anfiteatro Óscar Martínez. En los siglos XX y XXI, Barquisimeto experimentó un gran crecimiento demográfico y económico, impulsado por la actividad comercial, industrial y petrolera. La ciudad se modernizó y se expandió, incorporando nuevos sectores urbanos y rurales. También se destacó por su vida cultural y artística, albergando a importantes figuras de la música, la literatura, el arte y el deporte. Entre ellas el poeta Rafael Cadenas, ganador del Premio Cervantes 2022. Sin embargo, también ha mantenido su identidad y su espíritu como una ciudad musical, creativa y solidaria. El Consejo Consultivo de la ciudad tiene una relación permanente con la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, sobre todo a través de la Facultad de Humanidades y de Arte, también con todas las demás facultades, y con la Universidad Central de Venezuela, a través del núcleo de arquitectura que funciona en la Avenida Los Abogados, para rescatar sus cascos históricos y darles vida y utilidad. Entonces, pero eso tiene que ser conjuntamente sector público y sector privado. En su fundación, hace 471 años, Juan de Villegas probablemente no podría haber imaginado que su pequeña ciudad se convertiría en un punto central de la historia venezolana. Barquisimeto ha superado la prueba del tiempo y continúa evolucionando, siempre manteniendo su herencia cultural en su corazón. Hablar de Barquisimeto es sinónimo de historia, cultura, música y fervor religioso.